templos, casas, esquinas, parques, plazas, buses, para que tú puedas usar a esos hombres y mujeres comprometidos contigo, Señor, pastores, obreros, misioneros, Padre, que tú estás usando en este momento. Que tu palabra sea predicada, Señor, que tu palabra sea conocida y que tu nombre sea glorificado, Señor. Háblanos esta mañana, Padre. Háblanos por medio de tu palabra, Señor, y que seamos sensibles, Padre, a la voz de tus palabras. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un evangelio poderoso, porque el mensaje del evangelio, hermanos, es poder. Tiene un impacto, fíjense bien, en la vida del ser humano. Y una de las preocupaciones quizás del apóstol Pedro en este pasaje es el hecho de que entendamos, fíjense bien, durante muchos meses compartimos acerca de cómo Pedro tenía esa necesidad de decirle a la iglesia: hermanos, ustedes tienen que ser perseverantes, tienen que vivir diligentemente, tienen que ir añadiendo a la fe, al conocimiento, al dominio, tienen que ir sumando, creciendo, dando frutos en su vida espiritual. Esa era la preocupación del apóstol Pedro. Y el domingo anterior compartíamos cómo en algún momento Pedro les dice: miren, hermanos, esto es importante y es necesario, y se los voy a estar diciendo, repitiendo las veces que pueda. Y aún, dice Pedro, cuando ya no esté, cuando haya partido a la presencia del Señor, voy a ver de qué forma les dejo este mensaje. Y de hecho nosotros tenemos esta maravillosa carta, que es la segunda carta que Pedro escribe. En estos versículos que vamos a estar compartiendo a partir de hoy, y posiblemente un par de domingos más, Pedro trata de que entendamos que el impacto del evangelio que hemos recibido hace que la vida del ser humano sea diferente. Porque no es algo que no tenga poder, que no tenga sustancia, que no tenga efecto, sino que es algo que cambia y transforma la vida del ser humano. Ahora, ¿es para todos? Claro que sí. De hecho, Dios ha mostrado su amor para la humanidad. El corazón de la Biblia dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a este mundo. O sea, el amor de Dios fue tan, pero tan grande, que fue capaz de dar a su Hijo. Sin excepciones, ¿verdad? No dice para unos cuantos, para este grupo, no, dice para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios, oiga bien, a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan capítulo 3 versos 16 y 17. Romanos capítulo 8 dice que mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, el que ama, fíjense bien, no espera recibir. El que ama se entrega. El que ama da. El que ama no anda evaluando. ¿Será que me van a corresponder lo que voy a hacer? ¿Será que vale la pena entonces? No, el que ama da. Por eso encontramos nosotros en este acto quizás
el acto más grande y sublime que podemos encontrar de amor, dar sin esperar. Oiga bien, dar sin esperar. Bueno, le dice Jesús a Dios, vamos a evaluar si vale la pena que yo dé mi vida, porque ¿cuántos van a ser sensibles? ¿Cuántos van a creer? No fue así, ¿verdad? No fue así. Jesús estuvo muy de acuerdo. Él dice en los evangelios, lo revela la palabra del Señor, dice, a mí nadie me está quitando mi vida, yo la estoy poniendo. Y no hay mayor amor que este. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ese es amor. Ahora, ¿cuántos van a responder o a corresponder ese amor? Dios sabía que no muchos. De hecho, es preocupante a veces, ¿verdad? Y uno dice, bueno, uno quisiera que a todas las personas que uno les habla del Evangelio pudieran ser sensibles y pudieran recibir al Señor, ¿o no? ¿Ah? Claro que sí. Uno quisiera que toda su familia tenga la seguridad de la vida eterna, ¿o no? Claro que sí. Uno quisiera que toda su familia espiritual, congregación, tuviera la seguridad de la vida eterna. Claro que sí. Pero como eso es personal, y hay que tener cuidado, porque aunque Dios no está haciendo acepción de personas, no las hace, o sea, la decisión es de cada quien, es personal. De hecho, Dios no está obligando a nadie. Dios no está forzando a nadie. Por eso es que cuando presentamos el Evangelio no podemos llegar y querer hacer que la gente acepte, o la condicionamos o la condenamos. Que si usted no acepta se va a ir al infierno porque usted es pecador, pecador, pecador. Y a la gente dice, ya me dio miedo, ¿verdad? Esta cosa del Evangelio. No, es que tiene que aceptar hoy. Acepte, acepte, acepte. Tampoco. Repita conmigo, repita, repita. Y hasta lo agarran del cuello, ¿verdad? Y la gente, sí, repito, ya repitió, y dice, como ya repitió, ya es salvo. No funciona así tampoco. Nadie se salva por repetir una oración. O sea, qué bueno que acompañemos a alguien que acaba de recibir al Señor y le digamos, ¿verdad? Mire, vamos a orar por lo que usted acaba de hacer. Pero aquí no encuentro yo, en la palabra del Señor, que se establezca que es una oración. No, dice el que confiesa con su boca, pero antes de eso, el que cree con su corazón, ¿verdad? Y confiesa con su boca. No es por repetir una oración. No es por decir me arrepiento, arrepiéntase. No. No es por arrepentirse solamente. Es por reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y como lo ve Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque la sangre de Cristo, hermanos, es la que nos limpia de todo pecado. Yo le decía a alguien, en forma de comentario y broma, ¿verdad? A veces nosotros le damos mal uso a la sangre de Cristo. La usamos para frases. La sangre de Cristo es la que nos limpia de pecado. Pero nosotros la andamos tirando de cobertura, ¿va? Lo cubre la sangre de Cristo. No, hermanos, la sangre de Cristo no es para andar cubriendo a nadie. La sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Esta es mi sangre, les dice el Señor,
cuando está en el momento de compartir la comunión. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Entonces no hay que andar cubriendo a la gente, no, nosotros no andamos, o sea, la sangre no es para cubrir a la gente. ¿Sabe qué es lo que nos cubre a nosotros? La mano poderosa de Dios. Bajo sus alas estará seguro, dice la palabra. Wow. El que habita al abrigo de Dios. O sea, esa es la cobertura. A sus ángeles enviará. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. O sea, ¿sabe qué me cubre a mí? La mano poderosa del Señor. Eso sí, la mano poderosa del Señor. Entonces es importante que entendamos. Ahora, esa cobertura es para todos, puede llegar a todos. El Evangelio debe ser presentado de forma real, tal y como es revelado en la palabra del Señor. Hay algunos comentaristas que dentro de este pasaje particularmente mencionan que Pedro hacía esta referencia y dice, este evangelio que les hemos presentado no fue con fábulas, no fue con historias, y algunos comentaristas dicen, porque el problema de aquel entorno es que también habían falsos maestros, como ahora, falsos maestros, falsas enseñanzas, que le dan a la gente o le presentan a la gente un evangelio que no tiene sustento. Y por eso es que la gente se mueve de forma emocional. Es el evangelio de Saúl. Ya sabe cuál es ese evangelio, ¿eh? Saúl tenía un problema. ¿Cuál era el problema que tenía Saúl? Bueno, tenía un montón de problemas, ¿verdad? Pero había uno en particular, era atormentado. Y solo, ¿cómo se calmaba Saúl? ¿Sabía que hoy en día hay muchos saulistas? Ay, solo cuando cantan se sienten bien. Solo cuando están ahí, a donde van, ahí cantan y ay, es la emoción. A mí, claro, a mí me encanta cantar, hermanos. Pero no solo es eso. Pero hay gente que solo cuando canta, grita, llora y cuando sale, le volvieron los demonios de Saúl. Y allá por su casa vive como Saúl, endemoniado. Y solo en la iglesia, o sea, solo con la musiquita, ay, es que a mí tenga cuidado cuando usted diga, ay, es que yo solo en la iglesia me siento bien. Ese es el mal de Saúl. No, nosotros, hermanos, recibimos un evangelio que está sustentado en la palabra de Dios. Y lo hemos recibido por decisión. Porque el evangelio, hermanos, es de decisiones, todos los días. Decisiones sustentadas en la palabra del Señor. Decisiones fortalecidas por la presencia gloriosa de Dios por medio de su Espíritu Santo en nosotros. O sea, nadie puede tomar decisiones espiritualmente sabias sin la presencia del Señor en su vida. No, no se puede. Por eso es que hay un momento en que la Escritura dice que esto es locura para aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. Hay enemigos de la cruz de Cristo en las congregaciones, sí hay enemigos de la cruz de Cristo. Todos aquellos que han acomodado el evangelio a su pensamiento. Es que como yo pienso que esto es así, y es que como yo pienso que a Dios le tiene que gustar, y el problema es que ya no solo lo piensan, lo creen. Es que como yo creo que así tiene que ser, así lo tiene que recibir Dios y punto. No, hermanos. Cada día
Esto es algo muy personal lo que le voy a compartir. Cada día yo me estoy convenciendo más y más y más y más de que Dios es un Dios celoso, santo, justo. Oiga bien. Y que el Evangelio tiene que vivirse de esa forma, celosamente, íntegramente, de forma completa. No existe, no se puede querer creer que hay un evangelio que se viva a medias. Por eso es que cuando yo le presento el evangelio a alguien le digo, mire, yo no le estoy diciendo que no va a tener problemas. ¿Vea que usted tiene problemas? Sí, lo que estoy diciendo es que el Señor le va a ayudar en esos problemas que usted tiene. ¿Cómo se siente? Agobiado. Yo lo que le estoy diciendo es que usted va a encontrar paz en el Señor en esos problemas. ¿Que el Señor se los puede resolver? Claro. ¿O no? Yo creo en un Dios, hermanos, que hace maravillas, grandes cosas y milagros. Creo en un Dios que puede sanar. Claro. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos añitos de estar enfermos? A ver, le vamos a dar premio al que tiene más años. A ver, hoy creo que ya solo me quedé con competencia con el hermano René. Qué decepción, ¿verdad? Qué decepción que Dios no nos ha sanado. No, hermanos. Es más, yo me topo con gente de repente que me dice, no, yo no creo que usted esté enfermo. Hermanos, si mire, el domingo vi la predicación, usted está bien. Eso es lo que Dios hace. Yo tengo un montón de enfermedades de acuerdo al médico, ¿eh? Y es cierto, hay días que no me siento bien. Y hay días que quedo frenado. O sea, no arranqué ni a empujones, como decimos, ¿verdad? Y hay días que aunque no arranqué ni a empujones, tengo que venir o tengo que hacer. Pero eso no significa que me voy a andar quejando. No significa que me voy a sentir decepcionado. No significa que no voy a hacer lo que pueda hacer en ese momento. No, gracias le doy al Señor que me sostiene. Gracias le doy al Señor que tiene misericordia de mí. A veces ya ni le trato de mencionar las situaciones de salud, ¿verdad? Cuando me acuerdo que a Pablo, hermanos. Fíjate, Señor, que tengo un problema, le dijo Pablo. ¿Verdad? Pablo, hermanos. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Y sabe, hermano, fíjese que a veces es mejor estar así. O sea que a usted le gusta estar enfermo. No, yo no es que esté diciendo que me gusta estar enfermo. Lo que pasa es que cuando uno está consciente de su condición de salud y uno se da cuenta de lo que hace, uno dice, gracias Señor, porque no estoy tirado en la cama, porque no estoy ingresado en el hospital. Gracias Señor, gracias porque tu gracia me basta. Y eso es lo que uno dice. Porque al final, hermanos, si aquí vamos de paso, y no solamente hablando de la salud, sino hablando de todas aquellas cosas que en algún momento nos distraen en nuestra relación con el Señor. Porque lastimosamente hemos llegado a un punto en donde las personas se han vuelto materialistas, el afán de la vida es grande, las preocupaciones de la vida son tan grandes, y luego la gente se enferma, y luego la gente se decepciona, y luego la gente ya no quiere saber nada de Dios, del Evangelio, ya hacen esto, ya lo otro, porque se nos olvida
Lo importante que es tener una relación con Dios. Eso es lo que anuncia el mensaje. El mensaje cambia vidas. El mensaje hace que tengamos otra perspectiva. Ya no la perspectiva del mundo, ya no la problemática del mundo. Mire, a mí hay cosas que cuando las leo de repente me preocupan, es cierto, pero no me afligen. El clima. Usted sabe por qué estamos con el clima, ¿verdad? Ayer leía a mí me gusta de repente sentarme y leer algunas cosas del área científica. Pues los científicos ya descubrieron que esto no es nuevo, ellos se dieron cuenta y ahorita ya están haciendo sus informes. Es que el calentamiento que normalmente produce lo que se conoce como el fenómeno del Niño, ahora es más fuerte abajo del océano. Y esto va a generar, esto como que fuera nuevo, ¿verdad? Y usted sabe, y yo sabemos que no es nuevo. Esto va a generar catástrofes grandes, inundaciones en algunos lados, sequías en otros. Pero en el año 2026, dicen estos científicos, que no ha habido desde hace 140 años atrás, o sea, en 1800 y algo, una situación similar. Y que debemos prepararnos. Fíjense. Y que debemos prepararnos. Un día encontré una frase que me encantó, dice, cada puerta que la ciencia abre nos permite ver a Dios. Esto no es nuevo para nosotros, hermanos. Es más, es un campanazo. Porque dice, el 2026 va a ser el año de las tragedias respecto al clima. Usted sabe ahorita que estamos llegando a temperaturas, la gente dice, no aguantamos el calor. Y es cierto, tenemos más calor de lo normal, hay que hidratarse, tome agua, ¿verdad? Hidrátese como pueda. Pero no solamente va a pasar eso, que las placas tectónicas, que la cadena de esos, de los volcanes, ¿cómo se llama? La que pertenecemos nosotros. El cinturón de fuego se está activando. O sea, van a haber volcanes que supuestamente han estado inactivos, que van a tener actividad. Hermanos, eso no es nuevo para nosotros. ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros? ¿Ah? ¿Sabe qué estamos esperando? Le voy a recordar. Estamos esperando que Cristo venga y levante su iglesia. No estamos esperando el fin del mundo. No. Y si este es el año del fin, por eso es que los millonarios y famosos están haciendo búnker, ¿verdad? Lea también esas noticias amarillistas. Y que están haciendo búnker y que están almacenando comida y que están almacenando agua. Nosotros aquí ya ni pozos podemos abrir, ¿verdad? Ni fosas. Entonces no vamos a hacer un búnker, ¿verdad? Y ellos, no, hermanos, es que mire, el cumplimiento de la palabra de Dios es fiel. Por eso el evangelio debe ser predicado de forma fiel. Ya no podemos estarle diciendo a la gente que no conoce de Dios, pues siga como está. No, hay que presentarle el evangelio. Hay que animarlos a buscar a Dios. Ya no podemos estarle, porque hay dos situaciones, ¿verdad? Los que están fuera, que hay que presentarles el evangelio, y los que están dentro, que tienen que convertirse. Porque tenemos mucha gente en las congregaciones donde hay personas que no son convertidas, no están convencidas, no hay un cambio en su vida, lo escuchan domingo a domingo, pero no hacen nada porque la situación y la condición de su vida cambie, siguen siendo cómodos. Hay que trabajar con ellos también. Por eso es que Pedro dice, yo no me voy a cansar de decirles las mismas cosas, dice. Y para ustedes es bueno. Le decía un día a una persona, mire, para uno como pastor a veces es complicado.
Porque dentro de todos los sentimientos que uno experimenta como pastor, que de repente puede haber molestia, los hermanos no vienen. De repente puede haber tristeza, los hermanos, ¿verdad? Y que de repente y uno dice, pero tengo que seguirlos animando. La responsabilidad es suya. Si usted pasó escuchando durante 20 años y no hizo un cambio en su vida, es porque usted no quiso. ¿Verdad? Es porque usted no quiso. Porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Donde está lo más importante para nosotros, ahí nos vamos a mover. Y los frutos se van a evidenciar, hermanos. Si yo sigo insistiendo, mire, usted quiere saber si está creciendo espiritualmente, hágase 4 preguntas y tome acción al respecto. 4 preguntas, hágaselas a conciencia. ¿Oro más que antes? ¿Tanto realmente estoy consciente de la oración? ¿Leo más que antes y medito en la palabra del Señor y la trato de poner por obra? ¿O sigo abriendo mi Biblia los domingos? ¿Me congrego más que antes? Porque esa es una evidencia que usted quiere ser parte de la iglesia. Oiga bien, es la vida de la iglesia, el congregarse, el ser parte de. Hechos capítulo 2, y perseveraban unánimes en las oraciones, en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en la comunión unos con otros. Hay que congregarse. Así que si usted tiene el tiempo, la salud, porque después es bien triste, ¿verdad? Cómo quisiera ir a la iglesia y ya no puedo. Y todo el tiempo que pudo, no quiso. Porque estaba cansadito, porque estaba ocupadito. Y pudiéramos seguir justificando. La gente se justifica siempre. El problema es que cuando estemos enfrente de la presencia gloriosa de Dios, no vamos a poder justificarnos. Y a mí, hermano, me pone muchas veces en qué pensar. ¿Qué le vamos a responder al Señor cuando estemos enfrente de Él? Yo quiero tratar de estar solvente. Pablo le dijo a Timoteo, procura presentarte como obrero, ¿verdad? Que no tiene de qué, que usa bien la palabra de Dios. Yo no voy a decirle al Señor, fíjate, Señor, que no tuvimos que volvernos consentidores, pues sí, para que la gente. No, yo no. Yo no quiero alejarme avergonzado de esa presencia y de ese momento en el que voy a tener que dar cuentas por mi vida. No. Pero cada uno de nosotros va a tener una responsabilidad personal. ¿Qué tanto nosotros compartimos con otros de la palabra del Señor? Porque mire, hermano, hoy en día hay mucha gente que dice, no, si yo quisiera que mi familia, yo quisiera que mis primos, yo quisiera que mis tíos, yo quisiera que mis hijos, yo quisiera que mi esposo, yo quisiera que mi esposa, yo quisiera que mis nietos. Pero ¿qué estamos haciendo para que ellos realmente se sientan motivados? Mire, hay muchos buenos hijos que se van a ir al infierno. Hay muchos buenos nietos que se van a ir al infierno, muchos buenos esposos que se van a ir al infierno, muchas buenas esposas que se van a ir al infierno. Por culpa nuestra. Si es que nosotros no nos vamos al infierno también. Por haber servido de piedra de tropiezo. Por nunca haberlo, porque no es posible que a quien amemos no lo motivemos a buscar de Dios. Y en la medida que usted crece espiritualmente, usted se va dando cuenta. En la medida que el evangelio que ha recibido
va creciendo, porque cuando hablamos de que es un evangelio poderoso, mire lo que dice nuestro boletín al inicio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Prioridad 1 de la iglesia, llevar el evangelio. Usted y yo somos la iglesia, el poderoso mensaje del evangelio. Y Pedro está tratando de recordarle eso a los hermanos. Ustedes han recibido un evangelio de forma poderosa, no con cuentecitos, no de forma falsa. No les hemos presentado un evangelio de la prosperidad. Ese evangelio que mucha gente quiere vivir aquí. Es que Dios dame aquí. Aquí vamos de paso, hermanos. Razón tenía el Señor Jesús. Mire, a mí me encanta porque Jesús era práctico. Y cuando revisamos los evangelios y cuando vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que hay una interrelación. Y tiene sentido. Y hay un momento en que el Señor Jesús dice, mire, no se preocupen por hacer tesoros acá en la tierra. Háganlos ¿a dónde? Allá en el cielo. Allá. Tenemos que sumar para lo que nos está esperando allá. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Sencillo. Haciendo la voluntad de Dios. Cumpliendo la palabra de Dios. Viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. No todo aquel, Mateo capítulo 7, verso 21, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¡Tarán! Usted y yo podemos hacer muchas cosas para el Señor. Pero si no somos obedientes, pero si no nos sometemos, pero si no vivimos de acuerdo a la voluntad del Señor, es más, hay cosas que las hacemos para el Señor porque a nosotros nos gustan. Y qué bueno, ¿verdad? Que hagamos aquello que nos gusta y que es lo que sentimos que es nuestra área, qué bueno. Pero ¿lo estaremos haciendo para el Señor? ¿Realmente? ¿Completamente? O un poquito porque a mí me gusta. Porque si vamos a hacer algo para el Señor, también tenemos que hacerlo bien, pero también tenemos que hacerlo todo. Todo. O sea, el sometimiento y la obediencia es en todo. Por eso es que el Señor dijo eso en Mateo capítulo 7. Muchos en aquel día me van a decir, ¿verdad? Señor, Señor, si hicimos esto, éramos parte de esto, éramos del liderazgo de esto, de este ministerio, de esta comisión y de esto y de lo otro. Y el Señor les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Qué tremendo, hermanos. Por eso es que tenemos que sentarnos y es que el evangelio que llegaba a nosotros es poderoso. La base, el sustento del evangelio que hemos recibido es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, esta palabra es poderosa. Dice que es como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo y discierne todas las intenciones del corazón del ser humano. Por eso es importante entonces que entendamos que el evangelio que hemos recibido es poderoso. Si lo vamos a compartir con otros, hagámoslo de esa forma. Si ya estamos nosotros dentro, entonces revisemos si lo estamos viviendo como tiene que ser. Esa era la preocupación de Pedro. El creyente, hermanos, tiene una experiencia de vida que le permite ver todo desde una perspectiva diferente. Todo. Oiga bien, todo. Una mala noticia, una situación no muy cómoda,
El creyente va a actuar de diferente manera que alguien que no tiene temor de Dios. Así pasa. La reacción siempre va a ser diferente. ¿Por qué? Incluso el sentimiento va a ser diferente. El creyente tiene que actuar diferente. Un ejemplo sencillo, ¿cómo actúa el mundo, por ejemplo? ¿O cuál es la reacción, el sistema del mundo cuando alguien le hace algo a otra persona? Vengarse. Desquitarse, como decimos nosotros. Y si no se pudo concretar una acción, entonces se guarda el rencor en el corazón. Así funciona el mundo. Yo esperaría que para aquellos que decimos que somos cristianos no funciona así, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Tenemos que amar a aquellos que no nos ven con buenos ojos. Incluso dice, tenemos que amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen. Ese es el modelo de Dios y así funciona. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Romanos capítulo 5, verso 5. Así que si usted es espiritual, usted no puede guardar rencor en su corazón. Ya tuvo que haber perdonado todo lo que en algún momento pueda sentir que usted o a lo que usted fue víctima. Pero si está con, es que yo no puedo perdonar a esa hermana que me vio mal. La perdono, pero ya no le voy a hablar. Y cuando se le encuentra, hace todo por darle la mano, ¿verdad? Y cuando ora y cabal llega donde está ella, se salta para no orar por ella. Y dice que es cristiano, ¿eh? No. El verdadero creyente vive de acuerdo a la experiencia de la presencia de Dios en su vida. Por eso es diferente. Tercero, el creyente, hermanos, es objeto del cumplimiento de las promesas de Dios reveladas para él en su vida. A los que amamos a Dios, dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Amamos a Dios. Cuando usted ama a Dios, aquí hay parámetros. La Biblia nunca está desconectada. Jesús lo dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. O sea, ¿cómo usted muestra que ama a Dios? No solo diciéndolo, sino obedeciendo. Todo regresa a lo mismo. Todo vuelve a lo mismo. Entonces, si amamos a Dios, guardamos su palabra. Entonces, si realmente guardamos su palabra, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y por qué a mí me pasa? Solo a mí me pasa. Dios ya se olvidó de mí. Dios no me quiere. Y Dios, no, examínese usted. Dios es el mismo. De ayer, hoy y siempre. Yo me voy a examinar qué está pasando. ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Por qué las promesas no? Porque hay mucha gente que aparenta, que finge, pero en el fondo, hermanos, son complicados, están destruidos, están decepcionados, y hay tantas cosas en ellos, pero aparentan que están bien, y que las promesas de Dios se cumplen, y por dentro están desarmados, deshechos, y les pasa de todo. Pero es por eso. Porque la única forma en que garantizamos nosotros la respuesta del Señor es si somos obedientes. Juan lo dice en la primera de sus epístolas, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa, Él nos oye y nos responde porque guardamos su palabra. Entonces, ¿las promesas van a ser efectivas en su vida? Claro que sí, pero tenemos nosotros que examinarnos. ¿Qué tan obedientes estamos siendo? ¿Qué tanto nos estamos sometiendo? Y al final, hermanos, el creyente también tiene una esperanza que lo motiva, que va mucho más allá de lo que aquí se ve. Hay un momento que es difícil en la vida del ser humano,
Y es cuando perdemos a otro ser humano. Yo creo que todos los que estamos acá hemos pasado por esa situación. Pero hay una esperanza. Pablo escribe a los hermanos en Tesalónica y dice: hermanos, yo no quiero que se pongan tristes como aquellos que no tienen esperanza. Entonces nosotros tenemos una esperanza, sí, que va más allá de esta vida. Y como tenemos esa esperanza, eso nos motiva. Mientras estemos aquí, las promesas del Señor nos cubren. Pero cuando enfrentemos el día de la muerte, entonces la esperanza que albergamos, que tenemos, va a ser una realidad. Muchas veces decimos nosotros: pobrecito el que se murió. Sí, pobrecito el que se murió sin Cristo. Pobrecito el que se fue sin Cristo. No, pero a él lo educa, se fue sin Cristo. No, pero la familia, sí, se fue sin Cristo. No, pero vamos a estar orando para que, si se fue sin Cristo, se fue sin Cristo. No hay esperanza. Qué tremendo, ¿verdad? Porque eso es real, hermanos. Eso es real. Y mucha gente que hemos apreciado y querido se fue al infierno porque no recibieron a Cristo, porque no tenían una relación con Cristo, porque no vivieron para Cristo. Y ya no podemos hacer nada. ¿Cómo no? Si podemos hacer algo. Compartámosle el mensaje a los que todavía están, para que no se vayan sin Cristo. Para que tengan la esperanza que usted y yo tenemos. Porque a mí, hermanos, no me preocupa, la parte que me preocupa en algún momento de morirme es decir: bueno, mi esposa, ¿verdad? Mis hijos ya están grandes. Ya tienen 2 de ellos su hogar. O sea, sí me preocupan, ¿verdad? Porque uno nunca deja de ser padre. ¿Qué va a pasar? Pero que me preocupe la muerte, no. Porque sé para dónde voy. Sé qué es lo que me espera. Y recuerdo que durante muchos años, mientras yo tenía que viajar por cuestiones de trabajo, yo le decía al Señor, dentro de mis oraciones, yo le decía: Señor, yo no quiero morir en un accidente de tránsito, decía yo. Era parte de mi oración, porque no quiero darle a mi familia el dolor de que tengan que venir y no sé cómo quedó. Ustedes saben que eso es bien tremendo, ¿verdad? Y yo decía: que me muera de otra forma. Bueno, no es que me quisiera morir, ¿verdad? Porque uno le va pidiendo más vida al Señor en lo que puede. Yo ya les he contado, cuando estaban chiquitos mis niños, yo decía: Señor, dame vida para pues, hacerlos que crezcan un poquito, ¿verdad? Cuando ya tenían 14, 15, Señor, dame vida para verlos salir de bachiller. Y entonces sí, luego después, no, Señor, dame vida para... Y así me ha ido, ¿verdad? Poquito a poco, ¿verdad? Hoy la justificación son los, no, Señor, los nietos, ¿verdad? Permíteme pues que vea a mis nietos crecer. Ahora, Dios sabe cuál es el tiempo que nos va a conceder. Pero lo bueno es que si el tiempo que Él nos va a conceder acá nos va a estar acompañando, uno está tranquilo. Pero lo maravilloso es que uno sabe hacia dónde va. Y se preocupa por eso. Primera de Juan, capítulo 3. Amados, dice Juan, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, entonces le va viviendo como quiere, acomodado a conveniencia, sin mostrar frutos, y mucho menos el fruto del Espíritu en su vida. No.
Si bien es cierto, tenemos que estar en muy buena relación unos con otros, como dice el escritor a los hebreos, sigan la paz con todos y, en mayúscula, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra esta mañana, porque eres un Dios bueno que nos habla, porque nos ama, porque nos hablas a través de tu palabra, Señor. Muchas veces nos confrontas, pero es con el ánimo de que nos acerquemos a los propósitos que tienes para nuestra vida. Ayúdanos a ser hacedores de esta palabra, que la atesoremos, pero sobre todo que la vivamos y que otros puedan ver en nosotros la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque aún sin merecerlo, aún como estábamos muertos en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros para darnos una oportunidad de vida eterna, para darnos una oportunidad de tener una relación contigo, para cambiar nuestra eternidad. Gracias por el sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Para ti, Señor, la gloria y la honra por siempre y para siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Recuerde, para los miembros de la iglesia tenemos asamblea trimestral ordinaria. Así que está programada a las 10:15, vamos a iniciar pues en 5 minutos. Para los hermanos que son miembros en propiedad de la iglesia. ¿Qué pasa?